Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Continuando con las clases del curso anual de toxicología en honor al homenaje al Hospital Ricardo Gutiérrez, que este año cumple 150 años. El día de hoy vamos a tener nuestra última clase a cargo del doctor Alejandro Malpartida. Él es médico, ecólogo y doctor en ciencias naturales, especializado en ingeniería y medicina ambiental, y es profesor titular en Ingeniería Ambiental en la UTN y en la carrera de médico toxicólogo de la UBA. Así que hoy va a estar a cargo de la presentación. Muchas gracias por aceptar la invitación, Alejandro, y empezamos cuando quieras. Muchas gracias, Belén. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es muy agradable poder conversar con todos ustedes, tanto en forma sincrónica como asincrónica. El día de hoy es una charla como otras que hemos tenido de este tema, que en general es un tema que camina rápidamente a hacer un enfoque de síntesis y al mismo tiempo un enfoque de integración, no solamente de varias ramas y aplicaciones de la medicina, sino también de otras áreas de desarrollo e investigación, como la ecología, y también, obviamente, con mucha teorización respecto de procesos químicos, de biología molecular, etc. Entonces, la invitación de esta charla de este día, que es quizás un poquito larga, es pensar primero transdisciplinariamente, que es un pensamiento difícil porque hemos sido todos educados y entrenados para un pensamiento absolutamente enfocado en lo parcelario, en la especialización, a veces en la hiperespecialización, lo cual no estoy diciendo que sea algo negativo, no, todo lo contrario, pero abrir, digamos, las puertas o tirar los muros para comenzar a pensar de manera transdisciplinaria y sobre todo con un enfoque auténticamente sistémico, es necesario para ver la complejidad de la integración de varios conceptos que vamos a ir viendo hoy y obviamente la necesidad emergente en la que estamos prácticamente todos los seres vivos en este momento, no solamente los humanos, sino todos los seres vivos estamos implicados. Bueno, primero quería hacer un recuerdo. Hace 210 años más o menos hubo un personaje muy importante para la historia de la biología en general, obviamente también de la medicina. Fue conocido de otro personaje muy importante de la medicina, que fue René Laennec. ¿Ustedes se acuerdan? René Laennec, importante en neumología, importante, fue el inventor del estetoscopio. Una persona que, bueno, padeció la tuberculosis, murió de tuberculosis, de hecho. Este señor del que les quería hablar se llamaba Lamarck, de apellido Lamarck, Jean-Baptiste, caballero de Lamarck. Fue el que postuló por primera vez que las formas vivientes cambian, van cambiando con el tiempo. Es el padre de la evolución biológica. Aun cuando todos crean que fue Darwin, Darwin es el mentor de una de las teorías de la evolución, que es la selección natural. Eso ocurrió 50 años después de que Lamarck dijera que los organismos vivos cambian y que han ido mutando a lo largo de la historia evolutiva del planeta. Y lo interesante de esto es que él postuló algunas ideas que fueron después muy combatidas y que hoy 200 años después, vuelven a ser, digamos, inspiradoras con todo lo que se viene sabiendo. Lamarck decía que los organismos cambiaban de acuerdo a las circunstancias en que vivían y que cambiaban por el uso y desuso de sus órganos, y que los órganos que más se usaban más se robustecían, y que si esos cambios y esos usos ocurrían en la pareja que se reproducía, esos cambios que las parejas habían obtenido en el transcurso de su vida iban a ser heredadas por la descendencia.
Esa idea capital quedó ahí durmiendo durante mucho tiempo hasta que aparece las genéticas, 100 años después, en 1906. Lamarck también es el mentor de la biología. La biología como disciplina nace con él en el año 1802. Hasta antes estaba obviamente la zoología, la botánica, pero la biología no existía. Para nosotros hoy es muy fácil imaginar que lo que es común a los animales y a las plantas es el hecho de estar vivos, entre otros organismos, ¿no? Claramente. Pero en ese momento la vida como fenómeno a ser estudiado no estaba puesto, digamos, en el tapete, en el mundo académico, y Lamarck sí lo hizo. Nace la biología en aquel entonces y todavía faltaban como 50 años más para que un médico embriólogo dijera, miren, hay que desarrollar una disciplina que la voy a llamar ecología, que es una disciplina que se va a dedicar a estudiar las relaciones de los organismos con su entorno, incluidos los humanos. Haeckel hablaba de relaciones, no hablaba de organismos por un lado, ni de el entorno o el ambiente por el otro, sino relaciones, el organismo y el entorno como una unidad funcional. Esas ideas quedaron ahí y por estas cuestiones de las hipótesis en boga y la facilidad que conlleva ir separando las cosas para poder estudiarlas en lugar de estudiarlas de manera conjunta y de manera sistémica, las cosas se fueron desarrollando separadamente. Llegamos al siglo XX, bueno, aparece la genética como disciplina en el año 1906, todavía no sabíamos nada, ni de genes, ni mucho menos de ADN, el ADN recién se describe en el año 1958, pero bueno, ya se sostenía de que había una cuestión que tenía que ver con la herencia particulada, es decir, hay partículas que se transmiten en las células germinales y esas son responsables del proceso que ya se venía diciendo era la herencia. Piensen ustedes que durante todo el siglo XIX, que fue el gran desarrollo de todas las disciplinas científicas prácticamente, coincidió con una época en que obviamente el materialismo fue muy potente, una época en que las universidades se alejaron bastante de los pensamientos y de las doctrinas religiosas. Toda esa potencia, asimismo, desconocía los procesos de la herencia hasta bien entrado el siglo XX. Por lo tanto, todo lo que se arguía respecto de los cambios que ocurrían en los organismos a lo largo de la historia evolutiva del planeta eran un montón de suposiciones y no había mayores explicaciones. Pero bueno, llegamos al siglo XX y a principios del siglo XX aparecen, obviamente, entre las dos grandes guerras, muchos personajes importantes que podríamos mencionar. Sin embargo, uno es muy importante, un biólogo austríaco, que es el fundador de la teoría general de los sistemas. Ludwig von Bertalanffy comienza a hablar de la teoría general de los sistemas porque su interés era explicar cómo es que se constituían los organismos. ¿Cómo es esto de la organización y de los organismos? Fíjense que la palabra organización es una palabra que viene de órganos, que tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la complejidad del orgánico. La organización no es lo que luego utilizaron obviamente otras disciplinas para hablar, por ejemplo, de las empresas o de las distintas formas de las personas jurídicas. La organización como organismo, eso era lo que le interesaba a Bertalanffy. Entonces desarrolla su teoría general de los sistemas que después alumbró prácticamente a todas las disciplinas con sus concepciones y obviamente con la potencia argumental y teórica que tiene la teoría para dar cuenta de cómo es que ocurre la organización. Mientras tanto, acá arrancamos, mientras tanto, aparecen muchos otros investigadores. Entre ellos, este señor, Hans Selye, que quizás algunos no lo conocen porque quedó un poco dormido en la historia. Este es el mentor de una palabra que usamos casi todos los días, que es estrés. ¿Mm?
Hans Selye era un médico austro-húngaro que después terminó residiendo en Montreal, en la Universidad de Montreal. Estudió todos estos procesos y el estrés con ratas de laboratorio, sometiéndolos a distintas condiciones a los cuales llamó estresores. Y él, de alguna forma, definió el estrés como una respuesta, a veces inespecífica, del organismo a la demanda que ocurre sobre él. Y desarrolló un cuadro en ejes cartesianos que todos han visto en algún momento, que es este. Una línea horizontal que es la normalidad, un periodo donde aparece el estresor que desencadena una alarma inespecífica en el organismo, un proceso que puede durar más, puede durar menos o poco, en general tiene que ver con el estresor, que es la resistencia, y después un fenómeno de agotamiento que puede terminar deplesionando el sistema de referencia o, dicho de otras maneras, acabando con la muerte del organismo. Esto fue muy impactante y ocurrió en 1936, siendo cuando Selye era un recién recibido, digamos, en medicina, y siguió trabajando sobre estas ideas hasta 1950, donde produce su primer documento o libro, que es precisamente el estrés. Este circulito rosa es para que lo relacionen con estos otros que tienen acá, ¿no? El gráfico de la superior de la izquierda es el de Selye, y el que tienen aquí abajo es el que usamos todos, este gráfico que es un gráfico logarítmico. En este caso es el que se usa en ecotoxicología para medir los efectos de una sustancia, básicamente la dosis letal 50, que la tienen ahí en el medio, el nivel donde no se observan efectos y el nivel donde se ve el efecto mínimo. Ocurre que antes de que se vean efectos, pasan cosas. Esas cosas que pasan y que conforman una curva en J, similar a la que describió Selye con el tema del estrés, que es la hormesis, ¿no? También conocida como ley de Arndt, de Schultz, regla de Webb. ¿Por qué? Porque esto fue muy anterior, fueron fines del siglo XIX, en que se describió que estímulos pequeños producen una respuesta de refuerzo o contraria a la que se desencadena después cuando esa respuesta se agota. Es muy interesante esto y ha sido muy importante y cada vez viene siendo más importante porque esas cantidades, esas dosis imperceptibles de exposición, en este caso estamos hablando de exposición ambiental o ecotoxicológica, desencadenan con el tiempo otro tipo de respuestas y siempre quedaron como ocultas o poco percibidas. De hecho, en la actualidad hay grupos terapéuticos que utilizan el fenómeno de hormesis y utilizan, digamos, lo que se llama terapéutica hormética. Hormesis es una palabra que significa estímulo. Bien, esto es importante porque es en esta parte de la curva de la dosis y respuesta donde ocurren todos los procesos silentes que tienen que ver con la exposición ambiental y que siempre terminan siendo confusos o se presentan de manera superpuesta, intrincada, con síntomas y situaciones poco claras que obviamente no permiten evaluar o señalar una relación causal de manera directa, como sí ocurre cuando las exposiciones son a sustancias claramente conocidas o en situaciones laborales, por ejemplo, ¿no? O de abuso directamente de sustancias. Aquí esto ocurre todos los días. Esto nos ocurre a todos en el aire, con el aire que respiramos, con el agua que bebemos, con los alimentos con los que nos pretendemos nutrir, con el
con la vestimenta que utilizamos, con las sustancias que tienen las vestimentas, los hilos con que están cosidas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tiempo estamos en esa curva. La gran mayoría de las personas que viven en las ciudades están en esta curva, en un proceso hormético. Pasaron muchos años y estas cuestiones comenzaron a tener importancia o relevancia para algunos profesionales. En este caso, este señor, Theron Randolph, un médico norteamericano que fue muy discutido en 1960 porque enunció un trastorno que era la sensibilidad química múltiple. Y cuando enunció ese trastorno, o digamos, proceso en el que confluían múltiples causas, no fue muy tomado en cuenta en su momento. De hecho, fue muy combatido porque él se oponía a que estas respuestas tuvieran algo que ver con los procesos típicos de aumento, por ejemplo, de la inmunoglobulina E, dependiente de cuestiones inmunológicas, sino que hablaba de reacciones de hipersensibilidad sin reacciones inmunológicas debido a bajas concentraciones de sustancias, pero que esas sustancias eran evidentemente peligrosas. Entonces lo llamó así, sensibilidad química múltiple. Y dio lugar a lo que en ese momento se comenzó a llamar la ecología clínica, es decir, enfocar clínicamente a las personas en relación con su entorno y a estudiar su entorno y todas las formas de exposición, la epidemiología de la persona y obviamente con un valor muy grande en la anamnesis y en la dedicación a la pregunta y a la escucha del paciente. En una época donde ya se había instalado fuertemente el paradigma más duro de la genética, que era en ese momento el reinado, digamos, del ADN y la idea de que los genes conducen de manera unidireccional a la formación de proteínas, es decir, un gen, una proteína, y el ADN era incuestionable y la única posibilidad del cambio del ADN era la mutación. ¿Sí? Esto venía creciendo fuertemente en la década del 60, entonces estas ideas quedaron ahí, como muchas otras que les había comentado al principio, con Lamarck en el año 1810, quedaron dormidas y sin embargo hubo grupos que siguieron las ideas de este Theron Randolph, las fueron cambiando, algunos les cambiaron el nombre, no se llamaba más ecología clínica, pero como sea, lo que se focalizó, lo que se tuvo en cuenta era que pequeñas cantidades de sustancias habitualmente peligrosas podían generar respuestas inespecíficas, pero tremendamente molestas, en las personas. Ups. Así fue como, por ejemplo, acá hay algunos títulos de este Randolph y de otros seguidores, títulos capitales, digamos, de Randolph, que son más o menos del año 60, otros son del 80. Ahí tiene un libro de Theron que es Ecología Humana y Susceptibilidad Química al Ambiente. Y después tienen unas publicaciones ahí. Al final de esta presentación está toda la bibliografía compilada para aquellos que quieran buscarla, porque muchas de ellas tienen el DOI incluido, así que lo pueden encontrar muy fácilmente buscando por la web. Todo el tema de la ecología y la ecología médica comenzó a imbricarse también con la epidemiología y obviamente también con la infectología. Sin embargo, la ecología clínica como tal empezó a tambalear básicamente por los embates que sufrían respecto de la suposición de los procesos que tenían que ver con la genética, que eran mandantes en este caso. Aquí tienen otras publicaciones. Esta es una revista de ecología clínica que ya no existe más, es de la década del 80, pero fíjense qué interesante para estos ecólogos clínicos, médicos todos obviamente, el foco de su atención estaba en la nutrición
las alergias, la adaptación y la toxicología. Y que esos 4 vectores, esas 4 cosas, condicionaban, digamos, la emergencia de una condición de salud que tenía que ser observada por la ecología clínica. En esa misma década, y aquí es como que vamos a comenzar, en esa misma época, aparece este médico toxicólogo de la Facultad de Medicina de París, René Truot, que acuña el término ecotoxicología, que es una de las cuestiones de la charla de hoy. La ecotoxicología, fíjense, tienen la cita textual y, como les decía antes, tienen la cita al final de la presentación del trabajo original de René Truot, que es del año 72, creo que es. Pero bueno, en el 69, en una conferencia, acuña este término, ecotoxicología. Y señala que es una rama de la toxicología que se ocupa de los efectos tóxicos causados por sustancias naturales o sintéticas. Y fíjense qué interesante, hace referencia a los constituyentes de los ecosistemas. Hace hincapié en que los ecosistemas están formados por humanos, vegetales y también por organismos microbianos. Esto hoy, todo lo que tiene que ver con el microbioma, ya vamos a hablar de eso, y con la microbiota, son temas muy importantes en todos los temas de medicina ambiental y también en ecotoxicología. En este sentido fue René Truot un visionario, y la ecotoxicología, a diferencia de la clínica ecológica o de la ecología clínica, comenzó un desarrollo muy importante, sobre todo en ámbitos de investigación. En ámbitos de investigación de todo tipo, de la mano de biólogos, bioquímicos y médicos también. De hecho, hoy la ecotoxicología es una herramienta fundamental en los ensayos que se hacen para nuevas sustancias que se utilizan para su aplicación en distintos entornos o en distintos ambientes. Si ustedes vieran, no tengo aquí, pero si ustedes vieran un marbete de un producto agrosanitario, como dicen, o fitosanitario, pesticida, agrotóxico, lo que sea, van a ver que tiene necesariamente pruebas ecotoxicológicas con algunos organismos indicadores. Con todo esto, comenzaron a surgir de todas maneras grupos independientes, otros asociados a instituciones gubernamentales, más recientes en realidad, pero los primeros fueron grupos de investigación, grupos médicos que comenzaron a desarrollar centros que comenzaban a visualizar los problemas silentes, pero muy molestos para la salud en general, y formaron estas agrupaciones. Esta es una de ellas, que es la Sociedad Británica de Ecología Médica, que tiene muchísimas actividades. Esta es la Academia Americana de Medicina Ambiental, que también tiene muchísimas actividades. Fíjense, esta también nació en el año 1965. Estas las tomé el día de ayer cuando estaba preparando esta presentación. Bueno, entré y bueno, copié estas placas para poner aquí. Tiene muchos años, sigue obviamente en funcionamiento, con muchísimas actividades de todo tipo. Hay otras, por ejemplo, que ya comienzan a abrirse a temas que son más ambientales o ecológicos, no solamente médicos. Este es otro grupo, también norteamericano. Y aquí tienen el Instituto Norteamericano para las Ciencias de la Salud y el Ambiente, que, bueno, además de tener una gran producción, desarrolla investigación muy profunda en estos temas. Fíjense que la misión que está puesta ahí es conocer los efectos biológicos que tiene el ambiente a través de la forma de vida, ¿no? Y trasladar ese conocimiento para promover la salud humana y reducir las enfermedades. Es decir, que hay un background ya muy grande
Y ese background, en realidad, no es que se construyó desde 1965, desde 1965, 60, con los que ya les mencioné, fue creciendo, obviamente, pero fue en los últimos 25 años que pegó, digamos, un salto muy, muy importante. Hasta aquí podemos decir que todo esto tiene que ver con una fusión entre el conocimiento médico y el conocimiento ecológico. ¿Por qué? Porque es comenzar a visualizar, comenzar a cambiar un poco, no tanto tampoco, la visión de la relación de los organismos, es decir, en este caso las personas, con su entorno, y que esto es una unidad, que esta es la premisa fundamental de la ecología que fundara Haeckel en el año 1866, el estudio de las relaciones de los organismos con su entorno, incluidos los humanos. Entonces, desde la ecotoxicología, lo que ha venido preocupando es los contaminantes emergentes y los contaminantes respecto de la salud humana, en este eje, digamos, aquí vertical, en que se oponen las dos flechas. Por esto es que todos los productos que se utilizan en el ámbito, digamos, veterinario, agronómico y también hogareño, tienen ensayos ecotoxicológicos, para lo cual se utilizan organismos indicadores o indicadores, digamos, o marcadores de los mecanismos de toxicidad. A eso se ha venido dedicando la ecotoxicología básicamente, o sea, hace un análisis prospectivo, es decir, ensaya con organismos para ver qué sucede. También hace un análisis retrospectivo, porque continuamente se está ensayando a ver cómo se ha ido comportando una sustancia una vez que ha sido liberada al entorno. Todos recuerdan que la movilidad de las sustancias tiene que ver básicamente con su liposolubilidad o su hidrofobicidad. Y uno de los coeficientes más importantes que se utiliza sobre todo en la farmacología, porque nosotros como sistemas orgánicos dependemos de eso, es el coeficiente de partición octanol-agua. Bueno, en los ecosistemas se estudian coeficientes de partición, octanol agua, octanol aire, octanol suelo, octanol carbono orgánico, porque en cada uno de esos compartimentos las sustancias son más o menos miscibles, y eso es importante para saber cuánto dura una sustancia cuando ha sido liberada del entorno. O sea, cuánto dura, cuánto es su vida media, ¿no? Y hasta cuándo genera efectos en los organismos. A eso básicamente se ha dedicado la ecotoxicología, y todo lo que tiene que ver con los organismos y con los humanos también, siempre ha estado y sigue estando, por lo menos por ahora, dentro del ámbito de la investigación, con una gran cantidad de producción de conocimiento. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros hoy es, en este modelo que está tomado de la publicación que tienen ahí, que tiene que ver con la relación de la toxicología y el ambiente y la mutagénesis, es lo que enlaza los procesos ecológicos con la epigenética y la toxicología con la epigenética. Ahora vamos a hablar de eso. Piensen ustedes que esto está enlazado a través de muchas especies, entre las cuales estamos nosotros, y otras especies que obviamente necesitamos para sostener nuestra vida, como esas mismas especies lo hacen. Un concepto fundamental aquí es que lo vivo deviene de lo vivo, lo vivo no deviene de lo inerte. Siempre lo vivo requiere de otra cosa viva, o de otro ser vivo, o que por lo menos haya estado vivo en algún momento para poder sostener su propia vida. Entonces, dentro de los procesos ecológicos, todo lo que tiene que ver con las cadenas tróficas son muy importantes, y eso es lo que ha venido estudiando la ecotoxicología, es decir, cómo son los procesos de movimiento de las sustancias que nuestra cultura viene liberando al ambiente y cómo esas sustancias llegan, en definitiva, a nuestra mesa. ¿Cuándo fue el salto grande en estas cuestiones donde estamos viendo que se une la ecotoxicología como rama de la toxicología con la medicina clínica y con la ecología? Cuando se comenzaron a desarrollar lo que se conoce como ómicas.
Y ahí tienen un gráfico simplificado porque hay un montón más, ¿no? Todas son ómicas, ¿no? Cómo se estudia el genoma, el epigenoma, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica y otras más. Y esto empezó cuando se comenzó a desarrollar el estudio del genoma humano, que dio algunos frutos, quizás no tantos como lo que esperábamos, pero dio muchísimos frutos. E inmediatamente que se estudió el genoma humano, se comenzó a estudiar el microbioma humano. Hasta hace pocos años se estudió el microbioma humano y ahora siguen otros estudios que tienen que ver con lo que tienen puesto ahí. Todo lo que tiene que ver con la transcriptómica, la proteómica y la metabolómica. Y por último, la flujómica, que es precisamente la integración de la metabolómica. Y así se ha comenzado a entender cómo es que ocurren los procesos de cambio, de presión, de selección, de represión o de refuerzo en la transcripción genómica del ADN. Y claramente hemos llegado a saber actualmente de que no es como pensábamos hasta no hace tan muchos años, que el ADN era, digamos, el mandante y que los genes eran los responsables directos a través de los transcriptos de producir proteínas. Todo lo que tiene que ver con lo que nos ocupa hoy tiene que ver con esta parte, el epigenoma y el transcriptoma. ¿Cómo es que se modifica la expresión génica? ¿Y en qué proporciones son? ¿Y qué es lo que lo modifica y cómo? Estamos ya en nuestra época, y este señor, que era el director de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que creo que todavía sigue siendo, en el año 2005, Weil, tienen ahí el vínculo a los archivos y tienen la cita del trabajo, crea un neologismo que en realidad tiene que ver con lo que veníamos hablando hasta este momento, el exposoma. Y resulta ser que el exposoma, tal vez porque desde donde nació la idea, cobró muchísima importancia y se desarrollaron muchas cosas en torno a esto. El exposoma define, en definitiva, a todo lo que ha estado expuesto un organismo, en principio un individuo humano, una persona, y que esa exposición es el causante principal del 90% de las neoplasias que se han venido estudiando desde que fue nombrada la primera neoplasia en el año 1000, creo que fue en el año 1795. Fíjense, Weil señala que alrededor del 50% de los cánceres pueden ser prevenibles a partir de nuestro conocimiento actual y que el 90% tienen causas fundadas en el estilo de vida y en la exposición ambiental. Esto fue como una bomba obviamente en un círculo pequeño, hoy es ampliamente conocido, aunque todavía se siguen sosteniendo fuertemente, digamos, las causas genéticas de las neoplasias. Pero ¿qué es importante de esto? Que la idea de cáncer como enfermedad ambiental no es nueva, como es lo que hemos venido hablando desde que empecé esta charla hace un rato. El cáncer puede tener causas ambientales y eso no es nuevo. Percival Pott, si recuerdan, acuña la palabra cáncer cuando estudia a los desollinadores que tenían cáncer de escroto. Y le puso cáncer, porque la palabra cáncer significa cangrejo, y el escroto era como un caparazón y todos los vasos pudendos, algunos con metástasis o directamente con procesos trombóticos superficiales, como los mismos vasos linfáticos, parecían patas. Entonces por eso le puso cáncer y ahí nació. Y hoy seguramente eso es una rareza, porque en definitiva era un cáncer de piel. El hecho es que esta relación está sólidamente establecida ahora, ¿no? Por cuestiones epidemiológicas y por la misma toxicología.
Así fue que el Instituto Nacional para la Salud y el Ambiente en Estados Unidos comenzó a generar talleres desde el año 2002, ahí tienen el vínculo, y de esos talleres surgió este concepto que es muy importante, el concepto de microbiota expuesta a las cuestiones ambientales. Y que esa exposición inscribía todo dentro de un marco evolutivo que era muy importante, porque en definitiva estamos siendo artífices de los procesos evolutivos. Este es un ejemplo clásico, que lo he traído otras veces, pero que bueno, es irreemplazable por la data que trae. Las enfermedades infecciosas, independientemente de casos particulares, han venido en descenso, y las enfermedades autoinmunes, o con una relación con la inmunidad, vienen en ascenso. Y la pregunta es ¿por qué? Más aún, la relación entre las enfermedades de origen autoinmune en relación con los hombres y las mujeres es bien disímil, y mucho tiene que ver con la edad. El asunto entonces es que la genómica, la epigenética, la exposición ambiental en situaciones urbanizadas, la disminución del contacto con áreas naturales, por esto de la microbiota, los cambios en la dieta, los compromisos inmunitarios y metabólicos han generado un renovado interés en la ecología y en la evolución. ¿Cuándo nace la epigénesis? La epigénesis nace hace muchos años, hoy está, digamos, puesta en el tapete, es de amplia difusión en conocimientos, en varias disciplinas y sobre todo en medicina, pero nace a partir de este biólogo escocés, Conrad Baddington, que en el año 1955, un poquito antes de que se describiera el ADN, habla de la epigénesis como un proceso en el cual los organismos eligen los nichos, la forma de vivir. Esas tensiones revelan ciertas potencialidades y durante el desarrollo el sistema genético es seleccionado y es modificado en la siguiente generación. Esa es la epigénesis. La epigénesis de Baddington ocupa no solamente los procesos celulares e intracelulares, sino toda la escala y todos los niveles de organización. La epigénesis es una relación de ida y vuelta desde el organismo, desde los genes del organismo, a través de la población y las comunidades de organismos. Todo eso es la epigénesis. En rigor, es un proceso evolutivo del cual estamos dando cuenta recién ahora. Esta es otra placa tomada de otra presentación, pero más o menos va señalando cómo es de imbricado esto y cómo determinadas sustancias, producto de la exposición, incluido el estrés como lo conocemos actualmente, generan modificaciones epigenéticas que hacen que el individuo, y dependiendo cuál sea la modificación, también puede ser una modificación transgeneracional, que es de lo que se habla actualmente. Bueno, todo esto es un proceso epigenético. La epigenética va ocurriendo a cada paso, desde el tablero de ajedrez, que vendría a ser el genotipo, hasta la jugada final, que es el fenotipo, que es lo que teníamos hace 60 años. Y hablábamos que el genotipo condicionaba el fenotipo. Hoy sabemos que esto ya no es más así, sino que el proceso epigenético a cada paso va sentando las bases de lo que puede ocurrir después. Así entonces, todos los transcriptos, producto de la expresión génica, van haciendo desde el nivel subcelular hasta el nivel del organismo diversos cambios que se van a manifestar a veces en la propia generación o en la siguiente. Entonces, ideas
liminales de esto. La epigénesis no implica un cambio en la secuencia de nucleótidos de ADN, pero sí cómo ese ADN se va a manifestar. Sin embargo, algunos cambios epigenéticos pueden ser heredados a través de la línea germinal, porque se heredan no solamente el ADN, sino otros procesos que precisamente van modificando el ADN. Hay un diálogo interno muy importante que tiene que ver entre la microbiota y el sistema inmune, y de ese diálogo entre la microbiota y el sistema inmune se produce una gran cantidad de señales que no son codificantes en el ADN, pero que sí regulan la expresión de ese ADN, y esa regulación puede ser transgeneracional. Esto último es importantísimo y tiene que ver nuevamente con relaciones. Así, este esquema muestra 3 cuestiones que son importantes. Todo esto comenzó a cambiar en la mente cuando se empezaron a describir cuando se describió la transcriptasa reversa. Eso fue más o menos en 1970. Después, cuando se describieron los retrovirus, sobre todo con los estudios tan profundos que se hicieron respecto del HIV, eso comenzó a empezar, bueno, resulta ser entonces que puede haber procesos que van al revés, no que sale todo del ADN, sino que desde el citoplasma se puede condicionar la expresión del ADN. Después se encontró que la unión a proteínas acompañantes del ADN también tenían un rol respecto de la expresión de determinados codones de genes y no de otros. Y finalmente, con todo esto de las ómicas y de la transcriptómica, aparecen los estudios que describen a los microARN y a las ARN circulares como responsables de la expresión génica directa. Esto es, aun cuando el ADN produzca un transcripto o un ARN mensajero responsable de una secuencia proteica posterior, los microARN bloquean la expresión de ese ARN mensajero. Y esos microARN son producidos por todas las células eucariotas en relación a las condiciones de su entorno. En este caso, el entorno celular o la matriz celular donde se encuentra asentada esa célula. Obviamente el sistema inmune es uno de los que más producen estos microARNs, y dentro del sistema inmune los macrófagos, tanto los macrófagos M1 como los macrófagos M2. Pero bueno, haciendo un corchete, ¿qué ha sucedido? Nosotros, los humanos, hemos perdido la relación directa con el suelo, y obviamente, junto con esa pérdida de relación directa con el suelo, hemos perdido muchísima microbiota, tanto en nuestra piel como en nuestras mucosas. Y nuestro sistema inmune ha dejado de aprender esa enorme variedad de epitopes que llevaban a que nuestro sistema inmune sea tolerante. Muchas de estas cuestiones ocurren por un sistema inmune poco tolerante. A su vez, los productos del suelo, que son necesarios para nuestra subsistencia, pueden acarrear pesticidas o fitosanitarios. Las plantas que se crían en hidroponía no tienen el mismo valor nutricional de las que se crían en los suelos. Las que se cultivan en los suelos a veces no tienen el valor nutricional porque el suelo soporta, pero ya no nutre. El acopio y procesamiento también conlleva una gran cantidad de sustancias precisamente para acopiarlo. La industrialización alimentaria tiene que ver también con el uso de hormonas y antibióticos, y todo eso llega a nosotros desde que venimos a este mundo. Y eso va condicionando las respuestas de las relaciones entre la microbiota y el sistema inmune. Digamos que desde el punto de vista inmunitario, la evolución ha determinado necesidades para que el sistema inmune aprenda. Un sistema inmune bien entrenado es un sistema inmune en general bien tolerante, mientras que si no lo es, lo que se pierde es la tolerancia. Por otro lado, la disminución de los valores nutricionales, sobre todo en oligoelementos, desmejora la inmunorregulación. Y estas son cosas que se vienen observando en muchos lugares, sobre todo en las sociedades industrializadas o en las ciudades. Podemos agregarles desde nuestra parte, ya con el ejercicio de la medicina,
hemos tenido periodos de una farmacoterapia muy desmesurada, sobre todo con los antibióticos, ¿no? Esto lo conocen todos. Entonces, este que es un gráfico clásico, muestra cómo los químicos ambientales que ingresan al tubo digestivo pueden tener injerencia muy importante, generando disbiosis a lo largo de la vida, y no en un día, sino a lo largo de la vida en el tubo digestivo. Recuerden que la disbiosis no es solamente que haya una alteración en las proporciones de determinados grupos microbiológicos en el tubo digestivo. No solamente eso, sino que lo que también hay es pérdida de variedad. Es decir, las distintas secciones de nuestro tubo digestivo tienen pérdida de variedad de microbiota. Entonces, como la microbiota es la primera que da cuenta de lo que ingresa, y el sistema inmune que está del otro lado de los enterocitos en la membrana basal es la primera que toma contacto con epitopes de sustancias en principio desconocidas para el organismo, como es cualquier producto alimenticio, cualquiera, como cualquier otra proteína, tiene que generar tolerancia sobre esas proteínas hasta que los constituyentes proteicos sean utilizados por distintas vías metabólicas de su proceso digestivo y metabólico. En este gráfico hay algunas cosas puestas, pero hay algo que sí es común: el pasaje transcelular de las sustancias. Esto es, cuando las sustancias no atraviesan el enterocito, sino que atraviesan entre enterocitos, producto de la ruptura de las uniones estrechas entre las células y la migración de estas sustancias que terminan contactando directamente con el sistema inmune, que genera una respuesta. Entonces, por ejemplo, los disruptores químicos, los disruptores endocrinos, que también se llaman alteradores, son una gran cantidad de sustancias que producen un efecto hormonal no deseado, por eso se llaman disruptores endocrinos. Las más populares son todas aquellas que se comportan como xenoestrógenos, es decir, estrógenos extraños. Hay otras tantas que producen el efecto contrario, pero la gran mayoría que existen son los xenoestrógenos. Bueno, estas sustancias xenoestrogénicas, en principio, que en general se las conoce como xenobióticos, xeno es extraño, biótico vida, extraños a la vida, todas las sustancias extrañas a la vida, son tales porque, aquí va la definición, son sustancias que no han sido producto de la evolución biológica. Son sustancias sintéticas que nosotros hemos producido y que están liberadas al ambiente y que circulan por distintas vías y distintas maneras. Xenobióticos son el conocido DDT, todas las sustancias prohibidas del Convenio de Estocolmo, y hay los polímeros plásticos, el bifenol A, el bifenol B, todos los alquilfenoles que se utilizan como suavizantes para la ropa, por ejemplo, muchos jabones, los parabenos que se utilizan para los shampoos, para las cremas de enjuague, las oxifenonas que se han utilizado tremendamente para protección solar, porque detienen la radiación ultravioleta y de paso detienen también la posibilidad de formación de vitamina D en la piel. Todas esas se comportan como xenobióticas. Hoy, sobre todo los parabenos y las oxifenonas, están tremendamente observadas porque se ha visto una gran incidencia en hiperestrogenismo femenino y su relación con la poliquistosis ovárica y la endometriosis. De esto hay muchísima, es otro tema, pero hay muchísima bibliografía a la cual ustedes pueden acceder, y por esto la recomendación de leer el marbete de los productos es muy importante antes de confiar solamente en el aspecto o en la marca. El asunto es que los xenobióticos modifican la flora intestinal, en este caso aumentando las enterobacterias, que son gram negativos, que son las que más nos preocupan, sobre todo en las disbiosis intestinales e inclusive en patologías
por ahí más complicadas. La disminución de bacterias sacarolíticas, que esas son importantes, que en general se encuentran en el colon y tienen que ver con la destrucción de polisacáridos complejos, con las cáscaras sobre todo. Al disminuir se complican las cuestiones y obviamente la producción de mediadores inflamatorios como es la interleuquina 8. Todo esto tiene que ver con el uso de estas sustancias en general conocidas como xenobióticas. Se ha sumado en nuestra vida la dieta, que es fundamental. Hemos ido cambiando, obviamente, no todas las poblaciones del mundo, unas más, otras menos. Hoy cuando se buscan, por ejemplo, aquellas personas que tienen mejor vida, en general no son poblaciones que consuman dietas proinflamatorias y mucho menos chatarra o productos industrializados. Es decir, las dietas antiinflamatorias han disminuido y han aumentado las dietas proinflamatorias. Ahí en el dibujito hay una carne, pero claro, en ese caso la carne es porque es una dieta basada en carne. Pero lo inflamatorio es básicamente todo aquello que tiene que ver con los aditivos agregados para que el alimento pueda durar desde que se produce hasta que se acopia, se procesa industrialmente y se distribuye. Las sustancias que tienen conservan la materia orgánica, pero eso mismo nos tiene que hacer pensar cómo es que las bacterias no pueden desarrollarse ahí adentro. Entonces, todos los envasados y todos los multiprocesados que hoy han caído en parte en desgracia, sobre todo en las redes, tienen que ver con esto. Los acidulantes, los espesantes, los colorantes terminan siendo complicados. La gran mayoría son producidos por la industria farmacéutica. Bueno, así es que desde el punto de vista inmunitario, fíjense que tenemos los patrones moleculares asociados a los patógenos, que estos los conocemos desde hace por lo menos 60 años. Se sumaron los patrones asociados a daño o a peligro. Y hoy tenemos los patrones moleculares asociados al estilo de vida y su relación con los desequilibrios del sistema inmune, dentro de los cuales tal vez uno de los más importantes en esto es la pérdida de la tolerancia. El hecho es que todo esto, sumándose a lo que les conversé antes, tiene dos constituyentes importantes. Uno, la disminución de los micronutrientes en los alimentos, y la otra es el aumento de la permeabilidad intestinal. Entonces, un organismo con déficit nutricional pequeño y un aumento de la permeabilidad intestinal conlleva a varios procesos que nos llevan a lo que se conoce desde hace muchos años como la inflamación de bajo grado. La inflamación de bajo grado, muchos grupos tratan de, además de hay muchos parámetros para ver esto, porque uno puede decir, bueno, ¿y cómo llega una persona, cómo llega un paciente con esto? ¿Cómo llega a la consulta? ¿Quién la ve? ¿Un toxicólogo? ¿La ve un clínico? ¿Un generalista? ¿La ve el gastroenterólogo? En general, los pacientes que vemos en el grupo con el que estoy son peregrinos. Son pacientes que han circulado por un montón de sitios, conocen mucho del tema, porque muchas de estas cosas están expuestas en las redes, algunas buen criterio, otras no tanto, como ocurre con muchas cosas, pero es un peregrino que tiene problemas, que siente dolor, que el dolor es migatriz, que le duelen los músculos, que se le distiende el abdomen después de algunas comidas, que tiene periodos recurrentes con remisión de diarrea, que es hipotiroidea, que le dan, que de pronto tiene hipotiroidismo, y así se van sumando varias cosas, que tiene ovario poliquístico, que tiene dismenorrea, que le hicieron todos los estudios y le dijeron que no tenía nada, pero bueno, ella tiene problemas. Hablo de ella porque es lo más común por esto del proceso autoinmunidad. En hombres también pasa, nadie le mide la vitamina D a un hombre.
Y la vitamina D es prácticamente una hormona que tiene mucho que ver con todos los procesos inmunometabólicos y es un poderoso antiinflamatorio. Todo esto no surge de un día. Va muy a poco, pasan años, muchos años. Por ahí empezó en la adolescencia y bueno, y el debut en el médico clínico es a los 30 años y sí, estás un poquito hipotiroidea. O peor, mira, vos me decís todo esto tiene que ver con el hipotiroidismo, pero tus parámetros están bien. Quizás sea otro problema. Tal vez habría que buscar cómo está la levotirosina reversa, que es una levotirosina que no cumple función. Y cuando se mide en la total, ayuda a pensar de que los niveles son correctos. ¿Y por qué ocurre eso? Y uno tendría que preguntarse, ¿por qué hay tanta gente o tantas mujeres con diagnóstico, hay que verlo como es, de hipotiroidismo, de Hashimoto? ¿Por qué? O celiaquía, o intolerancias, que hay cantidad de intolerancias a, B, C, D. Bueno, vamos hacia esto que les estoy conversando ahora. Este es un trabajo en España, donde tienen puesto ahí a una garrapata, porque tienen ellos bastantes problemas con la enfermedad de Lyme, ¿no? Y la borrelia, que es una bacteria que tiende a la cronificación, y ellos en este trabajo, que es bastante reciente, a ver si no me acuerdo de qué año, de año 19, sí, más o menos, fíjense, estos engranajes se van sumando así, ¿no? Los xenobióticos, que ya les mencioné, la interrupción del sueño, que es cada vez más común, el estrés crónico, la mala dieta, la disbiosis, puede haber aumento de peso o no, u obesidad directamente, a la falta de actividad física, conlleva a todos los procesos que vemos en el siguiente engranaje hasta producir la inmunosenescencia. Este dibujito que lo preparé para otra cosa, pero lo puse acá, lo que está mostrando es cómo desde la capa de moco más densa que está pegada a los enterocitos, las sustancias pueden ingresar a la primera capa de enterocitos y los plasmocitos, con el procesamiento inmunogénico de por medio, producen anticuerpos y dentro de ellos un anticuerpo muy importante que es la inmunoglobulina A secretoria. La inmunoglobulina A secretoria es una inmunoglobulina muy particular, es una inmunoglobulina A, pero que obviamente no tiene la estructura de la inmunoglobulina A porque tiene que ser secretada a la mucosa para que precisamente cumpla su función respecto del mantenimiento en los niveles adecuados de los procesos que ocurren en el lumen intestinal, y no solamente intestinal, sino también en la boca, desde la boca hasta el borde del ano, y obviamente en el árbol genitourinario también. Una inmunoglobulina A elevada nos habla de un proceso de alarma, un proceso de refuerzo respecto de algo que está ocurriendo. Y una inmunoglobulina A muy baja o baja nos está diciendo de que ahí está ocurriendo algo que ya está llegando a su agotamiento. Estas cuestiones que vienen siendo estudiadas en los últimos 15 años resultan ser muy importantes para evaluar cómo es el estado inmunometabólico de un paciente, sumado a otros indicadores como la proteína C reactiva ultrasensible, la insulina en ayunas, no solamente la glucemia en ayunas, sino la insulina en ayunas sin llegar a una prueba oral de tolerancia, solo la insulina y la glucemia en ayunas, el estado metabólico de los lípidos de manera más o menos completa, la vitamina B12, la vitamina D, son todas cuestiones que son como marcadores que nos van hablando de cuál es el estado metabólico y frente a qué está, digamos, frente a qué está ocurriendo estos combates respecto de las sustancias. Este es un cuadrito que nos dice a dónde ha quedado esta idea de que el ADN es el rey de la producción de las proteínas y no ocurre más nada.
Aquí lo que ocurre es, uno, el ADN es reparado, el ADN es interceptado en la transcripción, sobre todo por los ARN circulares. El bloqueo de la traducción por los microARNs. Y después, bueno, todas otras ocurrencias que tienen que ver con el metabolismo y la expresión del metabolismo. Por lo tanto, ¿en qué estamos hoy con todo esto? Que la epigénesis es un mecanismo que tiene muchas marcas. Entre ellas, la primera que se empezó a estudiar es la metilación del ADN, que termina silenciando ciertos codones, la modificación de las proteínas que empaquetan la cromatina, que son las histonas, la misma estructura de cromatina, los ARN que no son codificantes, como el ARN circular y los microARNs, y la misma metilación del RNA modifican la expresión génica, y toda esa modificación de la expresión génica tiene que ver con la relación de los humanos con el entorno en que estamos, donde está el estilo de vida desde que nacemos y toda la alimentación y la exposición hasta el final de nuestras vidas. Fíjense, acá tienen un artículo que es muy interesante, que es algo que ya los andrólogos lo vienen haciendo, digamos, no tanto por evidencia, sino por uso, es decir, por razonamiento. Dice, exposición de la contaminación del aire asociado con la metilación del ADN y cambios en el esperma. Este tema es un tema importantísimo, porque hoy en día, saben, tenemos infertilidad, que es una de las cuestiones en las cuales también tengo bastante relación, porque muchos de los problemas de fertilidad tienen que ver con la exposición ambiental, tanto de hombres y mujeres, con los hábitos. Entonces, modificando los hábitos y tratando de poner a la persona en una situación menos oxidante, en general tienden a recuperarse en un periodo perentorio de meses, no en 2 días. Pero en el caso de los espermatozoides, en los hombres, además de que también en las mujeres, el periodo, o de las parejas en general, el periodo, digamos, para tener descendencia se ha prolongado, en general llegan a edades cercanas a lo que en fertilidad podríamos llamar la madurez o la vejez de la fertilidad, o sea, cercano a los 40 años. Los espermatozoides no tienen la capacidad de reparar su esperma, su ADN una vez que han sido producidos. Una vez que se forman las espermatogonias y los espermatozoides son producidos y llegan al epidídimo, se quedan en el epidídimo ahí esperando, digamos, el proceso para ser eyaculados. Pero ese ADN, si está, con comillas, malogrado, no se va a reparar. El ovocito tiene la maquinaria para reparar el ADN del espermatozoide. Ahora, si ese ovocito no es suficiente, o no es un ovocito con comillas de calidad, no es una palabra que me gusta, pero se usa en fertilidad, no es un ovocito de calidad, ese ADN no se va a reparar. Y hoy parece ser que muchas de las cuestiones transgeneracionales, producto de estos procesos oxidativos ocurridos por exposición ambiental en espermatozoides que han sido utilizados para hacer la inyección intracitoplasmática del espermatozoide, son el punto de inicio para una gran cantidad de patologías heredadas por los descendientes, como los síndromes de desatención, el TAD, todo el grupo que tiene que ver con el autismo, el Asperger y otros trastornos cognitivos de los niños. De esto trata este artículo. Hay muchísimos artículos. Este es del año 24, que es relativamente nuevo, ¿sí? Fíjense, ahí abajo tienen otro, dice biomarcadores epigenéticos asociados a la enfermedad de Alzheimer, al Parkinson, a la esclerosis lateral amiotrófica, que son todas patologías que se van construyendo a lo largo de muchos años, no es que salen de un día para el otro, y que tienen que ver con esto, y esto cada día está tomando más digamos,
ímpetu en la investigación y en lograr, digamos, tener una certeza de cómo está funcionando. Hoy tenemos un camino para comenzar a pensar el por qué ocurren, y que no es una cuestión genética o una cuestión casual. Aquí lo que tienen es artículos especiales, esto es, fíjense, epigenética ambiental. Y en estos trabajos se habla de la toxicología transgeneracional, es decir, los procesos toxicológicos a través de la epigénesis generan, con comillas, daño transgeneracional como este que le estoy contando yo a través de los espermatozoides que son seleccionados básicamente visualmente, o pueden poner algún tipo de sustancia o columnas, y son inyectados dentro de un ovocito, de un ovocito. El tema de la toxicología generacional o transgeneracional es un tema que también se viene estudiando prácticamente en los últimos 2 años. Seguimos con esto. Fíjense, rol de la epigenética en la herencia transgeneracional. Otro, que es el que les puse antes, que es sobre el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Pero no queda ahí, porque todo esto involucra a muchos organismos. Hace un par de años tuve una charla para la Facultad de Agronomía, donde se hacía un simposio sobre agronomía ecológica o agroecología. Que es esa agronomía donde se busca, digamos, cuidar precisamente el suelo por el microbioma que está ahí, cuidar el suelo por los nutrientes que están ahí, obviamente en general en familia orgánica o inorgánica, y requieren de las plantas para que sean después absorbibles por nosotros y por otros organismos. Y fíjense, esto es una anécdota, pero es muy interesante. Hay una diferencia muy importante, por ejemplo, cuando se utiliza abono orgánico, básicamente el abono que producen aves de corral, ¿sí? Ese abono, que son básicamente los purines o las excretas de las aves, se compostan, y ese compost se utiliza como fertilizante para plantas de horticultura. Sin embargo, es muy distinto el compost que se produce a partir de aves de corral que son para consumo humano, que de las aves de corral que son para la producción de huevos. ¿Por qué? Porque las aves de corral que se alimentan para consumo requieren que el piso tenga antibióticos para que las patas no se infecten, porque caminan en colchones que son de acerrín o de otras sustancias orgánicas, hojarasca, y ahí ponen antibióticos. Entonces, cuando se composta esa cama, que así se llama, tiene muchos antibióticos. Entonces las plantas que crecen con esas camas tienen poco contenido microbiano dentro de la planta. En cambio, las plantas que crecen con el compost de las camas de las gallinas que son ponedoras, que no reciben suplementación antibiótica ni en el piso, ni en la alimentación, sobre todo las que son de mejor calidad de alimentación, no tienen ese problema. Entonces, una misma verdura tiene menor contenido de nutrientes y menor contenido de microbiota que una verdura fresca que ha sido cultivada a partir de los purines o del compost de las excretas de aves de corral que no han recibido antibióticos. Este es el movimiento que ocurre a través de distintos organismos, es un movimiento filogenético, un movimiento, no exactamente filogenético, sino a través de la cadena trófica, que en definitiva termina alcanzando a los humanos. Todo esto es un trabajo de japoneses, ¿sí?, que hablan de cómo la herencia ambiental induce cambios fenotípicos y cómo son sus mecanismos. Y aquí ellos estudiaron generaciones, inclusive involucraron obviamente a las personas, a los humanos. Los japoneses vienen estudiando esto hace
20 años, es decir, vienen siguiendo no solamente a las madres que tuvieron a sus hijos hace 20 años, sino a esos hijos y que ahora ya son adultos. De hecho, estudiaban sustancias en el territorio de las arterias y venas uterinas para saber con qué carga de sustancias se iba desarrollando el feto en el seno materno. Todo eso lo tienen estudiado desde el año 2005. La primera vez esto se presentó en el Congreso Mundial de Pediatría que se hizo acá en Buenos Aires precisamente en el año 2007. Bien, entonces, vamos terminando. Estas son algunas conclusiones de todo esto. Tienen también, como todas, las referencias para que amplíen, abunden y lo tengan en cuenta. Algunas alteraciones epigenéticas pueden ser reversibles. Algunas, no todas. Pero las alteraciones de los xenobióticos ambientales sobre las firmas epigenéticas sí es una cuestión importante e impactan en la salud humana. Es decir, las sustancias, en definitiva, lo que terminan haciendo es que las células eucariotas de nuestro cuerpo y sobre todo el sistema inmune produzca ARNs, microARNs, que son formas de comunicación celular, que terminan produciendo la disminución de la expresión génica o la alteración de la expresión génica y que eso lleva lenta y paulatinamente a procesos que involucran cuestiones que tienen que ver con la autoinmunidad. Pero no nos quedamos ahí. Como ya les dije, esto también ocurre con los organismos. Este es un trabajo donde se habla de organismos acuáticos, donde obviamente se da la metilación del ADN, la modificación de las histonas y la regulación de la expresión génica por los ARN circulares. Por esto, al principio les decía que involucra, digamos, a muchas ramas, a muchas disciplinas. Esto es un anuncio, fíjense, es para el año 2027, lo pueden buscar en internet si tienen interés. Es un simposio sobre herencia epigenética. Herencia epigenética en la cual estamos metidos ya. Los que son pediatras, seguramente esto ya lo han visto, ya lo ven. Hay una herencia epigenética, hay la aparición de una gran cantidad de cuestiones que tienen que ver con esto. Tienen todas las referencias bibliográficas que les comenté, y como les dije al principio, bueno, este es un camino que mezcla, combina la ecotoxicología, la medicina ambiental, la biología, la medicina, con la evolución biológica, porque actualmente, por este motivo, sabemos que en definitiva vamos modificando nuestro acervo génico a partir de las exposiciones que hemos inventado. Hace 200 años, Lamarck, de alguna manera, nunca lo sabremos, ya supuso que las reglas del uso y el desuso, la vida, la circunstancia y los hábitos hacían que los organismos se fueran modificando de manera lenta, paulatina, pero transgeneracionalmente. Muchas gracias. No, gracias a vos, Alejandro. Te presentó Belén, quería